Gálatas capítulo número 1, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo número 1. Vamos a terminar la serie ¿Qué no es el Evangelio? Quiero cumplirle con las deudas que tengo. Tengo una deuda con este tema y hoy lo quiero terminar. Y si Dios lo permite, quiero terminar también con un tema de la doctrina de la autoridad, si Dios lo permite, el próximo domingo, para no dejar nada por ahí faltando, sino que se le dé las porciones que hacen falta. Gálatas capítulo 1, verso 6 y verso 7, la Biblia dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 1 al verso 3, Gálatas capítulo 6, verso 1 al verso 6, la Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Tenga la bondad y se sientan. Quiero refrescar un poquito lo que ya se ha enseñado acerca de este importante tema, que no es el Evangelio. Y enseñamos que el Evangelio no es miticismo, que el Evangelio no es ascetismo, no es hueca religiosidad, no es legalismo, no es superstición. Y quedamos en que el Evangelio no es ritualismo. Hoy vamos a hablar de que el Evangelio no es perfeccionismo ni fanatismo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Así que primero pensemos en que el Evangelio no es perfeccionismo. Para decirlo sin rodeos, el perfeccionismo es un engaño. Y yo sé que no me va a decir amén todavía. Hermanos, sin rodeo, el perfeccionismo es un engaño. No podemos ser perfectos. Sin embargo, muchas personas bien intencionadas siguen esforzándose por alcanzar esta meta inalcanzable. Y para que me pueda interpretar bien, porque ya vienen a su mente varias cositas que ha oído, quiero que me preste atención porque estoy hablando de un tema importante, que el Evangelio no es perfeccionismo. Y todo el que tenga, aunque buena intención, por tratar de ser perfecto aquí, quiero decirle que es una meta inalcanzable. Los perfeccionistas quieren superar
las expectativas de santidad, se creen más santos que los demás y viven buscando en sí mismo pecados ocultos, escondidos, que los atormentan solo e incluso de imaginarlos. Un día, por allá en alguna congregación donde por la gracia de Dios era pastor, iba ya en las horas de la tarde, por ahí como a las 6 de la tarde en el carro, y alcancé a mirar uno de los feligreses que pastoreaba y lo veía cruzar la calle, y cuando yo paso, después que él cruza, él se queda de ese lado, pero yo noto en él como una preocupación, como una angustia, y como hablando entre él mismo ahí. Entonces me orillé y lo saludé: hermano, Dios lo bendiga. Ay, hermano John, Dios lo bendiga. Y cuénteme cómo andamos, hermano. Aquí hablando con Dios. Sí, pero lo veo así como inquieto. Dice: ay, hermano John, pues yo quiero contarle que yo no sé si yo soy realmente un buen cristiano o no. Yo no sé, no sé si lo que yo hago realmente lo estoy haciendo a la perfección para Dios o no. Eso me llevó a tener que bajarme y hablar con él. Y yo le dije: hermano, deje de lacerarse la vida. Porque por más que lo intente tratar de hacer las cosas a la perfección para Dios, usted nunca lo va a lograr. Aprenda a disfrutar bajo la cobertura de la gracia de Dios. Y agrade a Dios en la medida de lo que esta bendita gracia le permite y de lo que el Evangelio del Señor hace en la vida suya para agradarlo a Él, más nada. Porque, hermano, el perfeccionista se lacera la vida y anda también buscando a quien lacerar. Hablando en el término de que como él cree que es perfecto, entonces vive cuestionándole la vida al que no llega al estándar de la perfección que él tiene. Actualmente el perfeccionismo es considerado como una tendencia a establecer estándares excesivamente altos de desempeño en combinación con una evaluación posterior excesivamente crítica y una creciente preocupación por tratar de no cometer errores, rasgos que se expresan con baja tolerancia a la frustración. El perfeccionista vive una vida frustrada porque el estándar que él se pone en relación con lo que es, en relación con lo que vive y en relación frente a Dios, él se pone medidas que son inalcanzables y que Dios no ha puesto. Porque si Dios, hermano, nos hubiera puesto la vara de perfección tan alta, nadie pudiera ser salvo. Nadie pudiera agradar a un Dios que realmente es perfecto. Porque si alguien es perfecto, es Jesucristo el Señor. Pero ¿qué hace Él conociéndonos a nosotros? El que debería poner la vara, el estándar, no la ha puesto. ¿Qué hago yo poniéndola? ¿Y qué hace usted poniéndose la otra? Gloria al Señor. Y yo le voy a decir algo, va a descubrir un secreto para que se dé cuenta quién es el perfeccionista. Porque a veces los hay. ¿Cierto que hay gente mística?
Yo creo que aquí en la iglesia ya se ha venido educando un poquito, ¿no? Y cuando escuchen por ahí un cuento místico, ya sabe usted. Porque no puedo creer que después de gastarnos unas buenas dominicales enseñando la palabra, usted todavía se deje llevar por la emoción y se le olvida que Dios sí nos ha venido enseñando. Mano, la vida cristiana, aunque usted por su forma natural, humana, tiene la parte emotiva, la vida cristiana está anclada en una roca que nos da solidez a lo que somos, vivimos y a lo que esperamos en el Señor. Un espíritu religioso se fundamenta en el orgullo. Escuche bien, el espíritu religioso se fundamenta en el orgullo y se evidencia por el perfeccionismo. Cuando una persona tiene un espíritu religioso, lo muestra, lo evidencia a través del perfeccionismo. El perfeccionista ve todo como blanco o negro. Esto conduce a graves desilusiones cuando nos lo imponemos a nosotros mismos o fijamos estos parámetros para los demás. Es decir, hay gente que se desilusiona cuando se establece algo en el marco del perfeccionismo que tiene, y el no lograrlo hace que viva una vida frustrada, pero también le pone a otra persona ese nivel de perfeccionismo, y como ve que él no logra, que él no puede, entonces vive frustrada con esa persona. Y para completar, es una vida completa de exigencias. Gloria al Señor. Hermano, claro, como usted es perfecto, le exige a otros que no son perfectos. Y espera que ese que es perfecto llegue al nivel de la exigencia suya. Pero usted es perfecto. Pero hay perfeccionistas que se nos metieron dentro del evangelio. Por eso el evangelio no es perfeccionismo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La gracia verdadera, porque hablo de la gracia verdadera. Y esta iglesia está amparada bajo la gracia verdadera de Dios. Hermano, si esta mañana Dios nos hubiera puesto una vara de perfeccionismo para cumplirla esta mañana, aquí ninguno estuviera. Pero si aquí estamos y si algo hemos logrado, como dijo el apóstol, no lo hemos hecho nosotros ni con nuestro perfeccionismo, sino que se lo debemos a la gracia de Dios. Alabado sea el Señor, y creo que Él merece que usted le dé una alabanza y un aplauso a un Dios que ha derramado de su gracia. La gracia verdadera, la gracia auténtica y genuina imparte una verdadera libertad, que da libertad y muestra el camino para salir del pecado o para llegar, gloria al nombre del Señor, a los niveles de madurez espiritual que aporta la gracia de Dios. Es cierto que no podemos ser perfectos, pero sí es cierto que la gracia de Dios nos sacó del pecado y ahora entendemos las cosas espirituales porque tenemos por la gracia de Dios la mente de Cristo. Hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, y eso es madurez. Hemos aprendido
a poner primero la voluntad de Dios que nuestros propios intereses, y esa es madurez espiritual. Hemos aprendido a bendecir a los que nos maldicen, y eso es vida en Cristo. Gloria al Señor. Hemos aprendido a renunciar a todo lo que sea pecado por agradar al Señor, y eso es madurez espiritual. Diga gloria al Señor. Mira, hermano, los perfeccionistas de alguna manera se han convertido de que para ser aceptables a Dios tienen que estar a la altura de un estándar de perfección y santidad que son ajenos a la Biblia. Ellos establecen estándares de perfección y santidad que son ajenos a la Biblia. Una mentalidad perfeccionista. ¿Sabe qué provoca una mentalidad perfeccionista? La enfermedad del siglo XXI. ¿Cuál será? La Biblia llama, no os afanéis, el siglo XXI la llama estrés. Escucha, lo repito, una mentalidad perfeccionista provoca estrés y solo puede conducir al descontento y a la frustración. Esa mentalidad perfeccionista hasta se vuelve extremadamente, ¿qué palabra usaría yo esta mañana? Forzante, coacciona a las personas. Y claro, el perfeccionista ve que fulana y fulano no le cumplen los estándares de perfección y santidad, entonces vive estresado y estresa al otro. Y aparte de eso, se frustra él y frustra al otro. Y vive descontento. Gracias a Dios que Él no quiere en esta mañana perfeccionistas. Él quiere gente que, hermano, aprenda a entender que nosotros no somos nada sino por la gracia del Señor. Y por ahí había como un ambiente perfeccionista cerca de los que estaban de él, y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y le montó el grado. 7 nomás, Señor. Y la divina respuesta, ¿cuál fue? No, 7 veces no. Imagínese usted que si hubiera sido la vara. No sé ni cuántas veces lo he ofendido yo a usted. Y usted me contó una. Lleva 2, hermano John. Lleva 3, ¿o yo? Ya lleva 4. 5, le falta una vida. Y cuando ya lo hubiera ofendido de nuevo, dice: hasta aquí, ¿o yo? Hasta aquí. De aquí en adelante camine derechito, porque ya no lo puedo perdonar más. Menos mal que es hasta 70 veces 7. ¿Y sabe por qué? Porque usted mismo sabe cuántas veces nos ha perdonado el Señor, aún después que nos perdonó todos los pecados. Gloria al Señor. Así que no podemos exigirle a la gente lo que no podemos hacer nosotros ni lo que hace Dios. La Biblia dice que de la manera en que Dios nos perdonó en Cristo, así debemos perdonarnos los unos, porque el perfeccionista no perdona. Que Dios nos libre de los perfeccionistas. Diga gloria al Señor.
El perfeccionismo a menudo implica elevar las expectativas personales a alturas absurdas y esforzarse por algo que solo Dios puede hacer. Yo no puedo, hermano, exigirme a mí el ser perfecto porque yo no puedo. La Biblia dice que aún la ley era santa, justa y buena. Y la ley no hubo nadie que la pudiera cumplir. Pero la Biblia dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque por cuanto éramos débiles por la carne, Él envió al único ser perfecto para que en Cristo pudiéramos alcanzar perfección. Gloria al Señor. O sea, yo no puedo pedirle a usted lo que Dios tiene que hacer. Y no me pida a mí lo que Dios tiene que hacer en mí. Hebreos capítulo 13, abra la Biblia. Hermano querido, por los perfeccionistas, ninguno aquí estuviéramos bien delante de Dios. Todos estamos echados a perder. Todos. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Y el Dios de paz, Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que verso 21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en nosotros. Gloria al Señor. Mira, hermano, escúcheme bien, porque hay muchos que han querido pervertir el evangelio de Cristo. Y en vez de ser el evangelio que se disfruta, los perfeccionistas no lo disfrutan, ni dejan disfrutar a los que le andan buscando perfección. El perfeccionismo puede llegar a afectar la vida personal, la propia. Por eso es que se lacera la vida, y yo creo que por eso es que inventaron algunos coros. ¿Qué hace una persona que fue regenerada por el poder del Espíritu Santo, que cree lo que dice Ezequiel 36, 24 al 28, que cree esa palabra, que ya fue operada en él? ¿Qué hace cantando el creyente regenerado, nacido de nuevo, con un espíritu nuevo y un corazón nuevo, para la gloria de Dios, donde mora el Espíritu de Dios y donde mora la palabra de Dios? ¿Qué hace cantando? Dame, Señor, un corazón nuevo. ¿No es que no está convencido que Dios se lo dio? ¿No quiere usted lo que Dios hizo? Ay, hermano, porque como uno escucha que uno todavía es un miserable. No, usted no es ningún miserable, usted es un hijo de Dios. Pero no eres perfecto. Y como Dios sabe, hermano, escuche la gracia de Dios, porque es que esta mañana me uno a las palabras del apóstol que dice que él se esforzó por dar a conocer el evangelio de la gracia de Dios. La gracia es el favor que no merecemos nosotros. Porque un Dios tan perfecto, pues los que deberían entrar a su presencia, los que deberían ser templo para Él, deberían ser perfectos. Pero a este Dios le plació en su gracia no buscar gente perfecta, sino imperfectos, para hacerlos sus hijos, su templo, su morada.
Aleluya. Aleluya. Me dijo un hermano una vez: hermano, usted ha enseñado que el bautismo en el nombre de Jesús me limpia todos los pecados. Y escúcheme que hay gente que dice: pastor, yo todavía no me quiero bautizar hasta que no cambie mi forma de vida, porque he entendido que el bautismo en el nombre de Jesucristo me limpia, me borra todos los pecados, y como yo me conozco, no vaya a ser que de pronto le falte al Señor y no hay más bautismo. Y es cierto, ya no hay más bautismos para el que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios, con la conciencia de que es el Dios que perdona pecados. No hay más bautismo. Entonces me decía: hermano, y si una persona bautizada en el nombre de Jesucristo, a quien le perdonaron todos los pecados en las aguas del bautismo y fue borrada la cuenta, como dice Hechos 3, 19 y 20, ¿qué pasa si de pronto, sin darse cuenta, ofendió a Dios, o fue influenciado por la carne e hizo algo que no agrada a Dios? ¿Qué hace una persona de esas? ¿Cuál es la alternativa si ya no hay más bautismos en el nombre de Jesucristo para volverle a perdonar los pecados? Yo le dije: como Dios, hermano, es inmensamente bueno, y sabe lo débil que eres tú y que soy yo. Pues ¿cuál sería el estándar del Dios perfecto después que nos perdona los pecados? ¿Qué cree usted que espera Él de nosotros? Naturalmente que aborrezcamos el pecado y que vivamos en el Espíritu para no proveer para los deseos de la carne. Pero como Dios sabe, hermano, que todavía en nosotros está la débil naturaleza y todavía está ahí operando, escúcheme bien, la concupiscencia, porque Efesios 4 dice, escuche bien, que los deseos todavía de concupiscencia están. Gloria al Señor. Dice la Biblia: despojaos del viejo hombre, que está, no dice que estaba, dice que está viciado. Y hay una lucha continua, hermano. El hombre natural, la naturalidad carnal y la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. ¿Qué cree usted que debería esperar Dios haciendo cuentas perfeccionistas? Que a quien le perdonó los pecados en las aguas del bautismo, le camine derechito, porque no hay más bautismo para perdonarle los pecados. Pero Dios, con su grande amor con que nos amó, dice: si permanecemos en luz, como Él está en luz, y si usted permanece en el cuerpo, en comunión los unos con los otros, dice que tenemos un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esa condición, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé cuántas cosas hice usted, que no fue agradable a Dios. No sé qué pensamiento tuvo, no sé qué puso en su boca, que no fue agradable al Dios perfecto. Pero en esta mañana estamos en su presencia y sentimos que Él está con nosotros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y hemos entrado al lugar santísimo, hemos adorado y hemos exaltado, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, hemos sentido que Dios nos ha oído la oración esta mañana. Denle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y yo no sé si aquí un hermano se apartó de los caminos del Señor, pisoteó la sangre de Cristo frente al mundo, se hizo burla de Cristo allá por culpa suya.
y se le daba como si nada, pero un día volvió y lo alcanzó la gracia de Dios. Y permítame decirle, si los que por la gracia de Dios hemos permanecido desde que creímos, todavía nos humillamos ante Dios dándole gracias, el que a Dios le dio la oportunidad de volver después como volvió, yo no sé qué actitud tendría el hijo pródigo después que volvió a la casa frente a su padre. Yo no creo que llegó con orgullo, yo no creo que quiso ser perfeccionista, yo no creo que quiso tratar de poner problema en la casa de su padre. Creo que volvió humillado, dándole gracias a su padre porque volvió y lo recibió a misericordia. Así que si en esta mañana hay un apartado, tiene oportunidad de reconciliarse. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Así que el perfeccionismo puede llegar a afectar la vida personal. También afecta la vida en pareja. Hay matrimonios que no han sido separados por problemas de adulterio o problemas económicos. Es que no se la soporta. No se lo soporta porque es demasiado perfeccionista o perfeccionista esa hermana. ¿Sí? Hay matrimonios que como no hay causal según la Biblia para un divorcio y nuevas nupcias, entonces se investiga y dice, no hermanos, que ¿quién convive con esa señora? ¿O quién convive con ese señor? Si uno nunca llena las expectativas de esa persona, es demasiado perfecta y se consiguió un imperfecto. ¿Qué cosa, no? La perfecta. ¿Por qué no se buscó otro perfecto? Porque no lo hay. Y el perfecto, es que hermano, cuando yo quiero que ande así, no, ande usted a ver si es capaz. Y por eso se hace difícil vivir en pareja. Y escúcheme, el perfeccionismo afecta la vida personal, afecta la vida en pareja y afecta hasta a los hijos. Que mi hijo es perfecto. Entonces es inmaculado. ¿Dónde le ponemos? No, mis hijos son imperfectos. Yo soy imperfecto. Mi esposa es imperfecta. Por allá alguien lo invitaron a dar una charla de parejas en un evento. Y entonces el que iba a dar la charla de parejas dijo, bueno hermanos, yo quiero hablarles de que mi matrimonio es perfecto. Yo estaba atrás. Yo nunca he sabido qué es una diferencia entre mi esposa. Yo no he sabido ni qué siquiera un roce de diferencia en discusión de alguna cosita. Nos lo bajaron del cielo. Eso es un orgullo religioso. Eso no es verdad. Diga gloria a Dios. Y deje de estarle mirando el matrimonio a otro creyendo que es perfecto, porque usted no sabe qué pasa de puertas para adentro. Y no diga, ay hermano, es que yo miro al esposo de la hermana y ese hermano es mandadito a hacer. No, pregúntele a ver. No, aquí esta mañana sí lo puedo decir y usted me va a acompañar a la plena declaración que voy a decir. Si hay una señora o una novia que tiene un novio perfecto, se llama Jesucristo. Él sí es perfecto. Él es el Dios perfecto. Él es el Hijo perfecto. Él es el consejero perfecto. Él es el novio perfecto. Él es el esposo perfecto. Él es el Espíritu perfecto. Aleluya. Él es el pastor perfecto. Él
es el agua perfecta, Él es el fuego perfecto, Él es la oveja perfecta. Él es el templo perfecto. Aleluya. Aleluya. Por eso a Él lo adoramos. Por eso fuera de Cristo no podemos vivir, hermano. Porque el único que nos hace perfectos en Él frente a Dios es Cristo. Oh. Aleluya. Se fueron al monte a cortar la madera. Y aunque la madera sea fina, la madera tiene desfiguraciones, no es perfecta, tiene nudos, tiene cualquier cosa en su desarrollo. Aunque la pula el carpintero, aunque la cepille bien, todavía sigue mostrando, y aunque le eche el barniz que quiera, todavía sigue mostrando que es madera y que tiene un nudo de imperfección. Pero por eso Dios mandó a preparar unas láminas de oro para cubrir a esa madera imperfecta, y que ese mueble pudiera entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Solo se veía el oro por fuera, detrás de esa lámina había madera imperfecta. Esta mañana esta iglesia está en el lugar santísimo, aunque no vean, alabado sea Dios, nuestra imperfección. Hay algo que nos ha cubierto, y es la divinidad de Jesucristo el Señor esta mañana. Cuando el mueble lo metieron al santuario, todo el mundo veía que era cubierto de oro y era lo que tenía acceso a la divinidad. Alabado sea Dios. Hermano, sea realista. Usted no es perfecta, usted no es perfecto. Y deje de hablar de lo que no debe, y deje de cuestionarle la vida a su hermano, a su hermana, porque usted y yo no somos perfectos. Aquí, por torpe que seamos, el Señor nos ha guardado para no extraviarnos del camino. Y será abierto un camino. Y el camino es perfecto, se llama el camino de santidad. No puede pasar por él ningún inmundo, ni habrán fieras que desvíen a los que por ahí caminan. Alabado sea Dios. Pero ciertamente el que decida transitar por este camino perfecto, porque el evangelio sí es perfecto, alabado sea Dios, pero los que transitamos por él no somos perfectos. Y dice la Biblia, por torpe que sea, no se extraviará. Alguien llega diciendo, no es que esta iglesia, es que tú eres perfecto. No exiges lo que tú no tienes. Porque si nos revisan la vida, hermano, aquí estamos sostenidos por la voluntad del Señor. Diga gloria a Dios. Entonces el perfeccionismo puede llegar a afectar la vida personal, la vida en pareja, afecta a los hijos, por cuanto se les exige un estándar de vida cristiana que la Biblia no espera de nadie en esta tierra, y que solo será posible. ¿Sabe cuándo será posible nuestra perfección? El día de la transformación de nuestros cuerpos, cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estamos todavía seamos transformados. La Biblia dice, por favor, primera de Juan, capítulo número 3, verso 2. Yo me quiero amparar en lo que la Biblia dice. Dice, amados, primera de Juan,
capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2 de Primera de Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Digan gloria a Dios los hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, subrayo, que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Cristo es el único ser perfecto. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él nos resucite de entre los muertos, cuando Él nos transforme este cuerpo de humillación, seremos semejantes a Él, y entonces sí seremos perfectos, no para estar en esta tierra, sino para estar en el reino de los cielos. Así que en esta tierra nadie va a lograr ser perfecto. El día que ya seamos perfectos será el día de nuestro traslado al reino de los cielos. Diga gloria a Dios. Y mientras ese día llega, estamos en el camino de la perfección. Amén. No somos perfectos, pero el que está en el Evangelio está en el camino de la perfección. Pero no podemos ya considerarnos perfectos en nuestro diario vivir como cristianos. No se considere perfecto en su diario vivir como cristiano. No se engañe usted a sí mismo. No hay que confundir nuestra posición en Cristo. Escuche bien. En Cristo somos perfectos delante de Dios, aunque no sea perfecto delante de ustedes. Alabado sea el Señor. Con nuestra vida diaria en esta tierra en la que solo vamos por el camino de la perfección. Por ahí a veces anda una Marta, perdón si hay alguna, ¿no? Marta es el prototipo de la perfeccionista, la que quiere que todo se haga perfecto y descuida al que es perfecto, que está en la casa. Marta, que estaba preocupada con muchos quehaceres, probablemente luchó con el perfeccionismo mientras servía al Señor. Mientras preparaba la cena y ponía la mesa, quería que todo estuviera en orden. El problema era que ella se estaba poniendo un estándar más alto del que Jesús le ponía a ella. Pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús. Luego le enseñó el ejemplo de paz y descanso de María. El perfeccionismo me lleva a criticar y a cuestionar al otro que no es tan perfecto como yo. Eso hizo Marta. Cuestionó a María, porque Marta era perfeccionista. María no era perfecta, pero estaba a los pies y en el lugar que era preciso. Alabado sea el Señor. Hermanos, el perfeccionismo me lleva entonces a criticar y a cuestionar. Estamos llamados, sí, a vivir vidas piadosas y a someternos a Dios, pero el enfoque de la palabra de Dios no está en la opinión de los demás sobre nosotros, como es en el caso de los perfeccionistas. En cambio, el enfoque está en la actitud de nuestro corazón a Dios. El perfeccionista se enfoca en tratar de cuestionarle a usted la vida y que usted no está bien con Dios, que usted no es una persona que agrade a Dios, y el otro se lo cree. Pero la palabra de Dios nos enseña, gloria al Señor, que el enfoque es en la actitud de nuestro corazón hacia Dios. Aunque pueda parecer admirable llamarse perfeccionista,
que la gente cree. Dice, yo he escuchado, hermano, creyentes que dicen, hermano, es que yo soy perfeccionista. Y cuando a mí no me cumplen a la perfección, entonces yo maltrato, yo cuestiono, yo pongo por el piso hasta la fe de esa persona, hasta la disposición de esa persona, hasta la disponibilidad de esa persona. Aunque pueda parecer admirable llamarse perfeccionista, lo que en realidad se está haciendo es subir la barra tan alto que es prácticamente imposible tener éxito en la vida cristiana. Permítame decírselo criollamente. El perfeccionista hace lo que hacían los fariseos. Y por eso el Señor le habló más fuerte ¿a quiénes? A los fariseos, porque ellos ponían cargas sobre otros que ellos mismos no las podían mover ni con un dedo. Un día le escuché al hermano Álvaro enseñar en la primera enseñanza que yo recibí de él aquí hace unos 20 años en Venezuela, en estudios para pastores. Él dijo esto, porque se había creado en los inicios de la iglesia aquí en Venezuela como ese cazador de cosas perfeccionistas. Y él dijo esto: cuando usted ve a una persona que es muy perfeccionista con los creyentes, préstele atención que algo por ahí tiene guardado. Como cosa irónica, siempre el perfeccionista está más mal que al que señala para que se perfeccione. ¿Me hago entender? Alabado sea el Señor. Por eso los fariseos era la secta más estricta, era la secta más religiosa, más cerrada en la práctica, pero era quien más el Señor le decía, por fuera se muestran como tumbas blanqueadas, pero por dentro están llenos de rapacidad. Que Dios nos guarde de los perfeccionistas. Escucha, hermano, la rigidez con la que vive el perfeccionista y a su vez exige a otros vivir en tan exagerada forma que al final resulta decepcionado y de sí mismo y aún de los demás. Ese perfeccionista es una persona muy difícil para compartir con él o con ella la vida. ¿Quiere buscarse un perfeccionista? El que es perfeccionista es una persona difícil, hermano, de vivir con ella. Mejor se queda solo. Es como si comenzaran a saber tanto que alguien por designio divino nos nombrara juez de la vida de otros, expresando juicios sobre los demás, y están llamados o deben vivir esa clase de vida. Así que el evangelio no es perfeccionismo. Amén. El evangelio sí es el camino hacia pero aquí no importa qué tanto sepa usted, no importa qué tanto pueda ostentar, aquí nadie es perfecto. Aquí el único perfecto se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Y como el tiempo se me acabó, me quedó pendiente que el evangelio no es fanatismo. A ese le voy a sacar otro ratico, porque tampoco quiero que usted sepa que el evangelio es fanatismo. ¿Cómo distinguir a un fanático de verdad? Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Hermano, yo estoy contento porque tengo al Dios perfecto. Usted lo tiene, ¿verdad? No tenemos un Dios
imperfectos. Sí tenemos el Dios perfecto, pero usted y yo no somos perfectos. Y no ponga la vara tan alta que ni usted mismo sabe que llega a la medida. Y no se la ponga a los demás, porque usted tampoco es capaz de llegar a ella. Y permítame decirle, con la vara que usted mide, así lo van a volver a medir. Por allá hay algo que dice la Biblia: no ponga la vara tan alta que te molestas cuando alguien habla de ti. Porque qué cosa, ¿verdad? Que uno se molesta cuando alguien habla de uno. Pero la medida dice, mejor cállate, porque sabes tú y tu siervo que tú hablaste antes de él. Tú también hablas mal de otros. Entonces, démosle gracias a Dios porque Él nos ha hecho entender qué es el Evangelio. Amén, hermano, disfrute el Evangelio. Gloria al Señor. Ve, hay gente que dice, hermano, yo me tracé pararme todos los días a las 5 de la mañana. Y el día que se levantó a las 6 no ora porque le falló al Señor. De la oración de 6 no sirve. No, hermano, es que tiene que ser a las 6 porque es que yo soy perfeccionista. Vea. Entonces solamente Dios la recibe a las 5. No, hermano, bájese de esa nube y ponga los pies sobre la tierra. Gloria al Señor. No se exija más de lo que Dios dice. Viva la vida cristiana, disfrútela. Por favor, hermano que me escucha y hermana, no se deje mover si le aparece por ahí alguna perfeccionista para lacerarle de pronto su forma de vida en Cristo, porque él cree que usted tiene que andar no sé cómo. No, usted ande como la Biblia le dice que ande. Crea lo que Dios le dice. Deje que el Espíritu Santo obre en usted. Deje que la palabra haga el trabajo. Deje que sea Dios el que le direccione la vida. Porque a veces ese que te exige tanto perfeccionismo tiene más faltas posiblemente que las que tú tienes. Vamos a orar dándole gracias a Dios. A ver quién está agradecido. Dígale, Señor, yo quiero decirte